Bueno, muchas gracias por encenderme el micrófono. Muchas gracias. Bien, en preparación de este acto, pensando en este acto bilingüe, pedí la película Gone Girl, pero doblada al español. Y bueno, no estaba segura de poder superar todos los obstáculos precisamente narrativos que plantea esa película. Pero yo creo que me ayudó y me ha llegado al alma la presentación y las maravillosas palabras que se han dicho sobre mí. Como la mayor parte de ustedes sabrá, hoy voy a hablar de la importancia fundamental de las narrativas y de la narrativa, las historias en el periodismo. Voy a empezar mirando atrás y luego voy a mirar hacia adelante también. Si miramos atrás, 1840, la década de 1840 en Inglaterra, la gente se reunía en los muelles de Londres, grandes multitudes, y estaban esperando. ¿Y qué estaban esperando? Pues estaban esperando la llegada de los barcos que traían la entrega de ese mes de La vieja tienda de curiosidades, la novela de Charles Dickens. Estaban expectantes, querían saber qué iba a pasar con la pequeña Nell, la protagonista de esa novela. Estaban tan expectantes que se reunían en los muelles para esperar que llegara la última entrega del libro. Me dirán, ¿qué tiene que ver eso con el periodismo hoy? Pues yo creo que señala el anhelo humano que hay, fundamental y básico, de historias. El anhelo que todos tenemos de que nos cuenten historias. Y yo he pensado mucho en Dickens, precisamente, esta última temporada y en Navidad, porque en los Estados Unidos lo más popular que hay en el periodismo, con mucho, era algo que se llamaba, bueno, los seriales. Se llamaba serial en inglés. Un podcast, en este caso, un audio que escuchas, y era una historia, una serie, una historia puesta en marcha por un periodista de sucesos del Baltimore Sun, que ni siquiera es uno de los más conocidos periódicos de los Estados Unidos. Y lo que hizo esta reportera, o lo que hacía en esta serie, era diseccionar meticulosamente asesinatos antiguos. En este caso, al que me refiero, el asesinato de una chica en 1999, y su novio en aquel momento lo habían acusado de matarla y lo habían sentenciado a cadena perpetua. Y lo que hizo ella con esta serie, Serial, era contar la historia de este caso, de este asesinato. Y se llama Sarah Koenig, la persona en cuestión, la reportera, y lo que ella había encontrado en este caso. En los Estados Unidos, esta serie pues resultó ser popularísima, transmitida mediante podcasting. Es un medio bastante modesto, pero esta serie, llamada Serial, en cuestión se retransmitía cada semana. Y después de esta serie al final había más de 1 millón de oyentes que estaban enganchados a esta historia y que estaban esperando cada entrega que salía los jueves por la mañana. En total luego hubo al final 12. Y debido a la popularidad de esa primera edición, pues se ha anunciado que Sarah Koenig, esta reportera, va a analizar otro caso y va a hacer otra serie basada en otro caso. Y se va a repetir todo, pero con otra historia, probablemente otro asesinato. Pero bueno, menciono a la pequeña Nell de Dickens porque pienso que los seriales, las series son lo nuevo, son lo que está empezando a atraer la atención de todo el mundo en los Estados Unidos, recientemente en Navidad, pero no es tan nuevo. Esto no es tan nuevo, es muy viejo. Son los folletines, La pequeña Nell, La vieja tienda de curiosidades de Dickens, los folletines del 19 y lo que yo he mencionado, el anhelo humano de que le cuenten historias y que lo hagan bien. Y
creo que ese anhelo, ese apetito es mayor ahora que nunca, quizá. Matthew Arnold, el poeta y crítico inglés del siglo XIX, un poco más tarde, un poco posterior a Dickens, definía de una forma fabulosa el periodismo. Él decía que el periodismo era simplemente contar historias con un objetivo. Y me parece que esa definición de Matthew Arnold no es tan mala, esa definición del trabajo que a tantos nos ocupa. Y yo, bueno, he estado implicada muy personalmente en la creación de narrativas, de historias, a lo largo de toda mi carrera, evidentemente, como periodista en el Wall Street Journal. Era una reportera de investigación. Principalmente escribí muchas historias y crónicas muy largas sobre diversos escándalos políticos en Washington, y siempre intentaba hacer que la historia fuera lo más jugosa posible y lo más interesante posible, de forma que pudiera interesar a los lectores y no se aburrieran ni se agobiaran con todos los pequeños detalles demasiado técnicos. Escribí muchos artículos largos sobre Bill, Hillary Clinton, y no todos ellos fueron de su agrado, tengo que decir, por cierto. Y creo que mi poder de contar historias es lo que le interesaba al New York Times. Cuando fui al Times, pasé al Times en 1997, me ficharon en ese periódico y allí pues me metí, bueno, estaba en la primera línea, estuve en primera línea en muchos casos, en muchas series narrativas que contaban historias. Muchas de esas series ganaron premios Pulitzer, y en ese pequeño spot que acabamos de ver hemos visto una de las historias de la que estoy muy orgullosa, Snowfall. Caída de nieve, Snowfall, sobre una avalancha, una luz de nieve en el estado de Washington, en el oeste de los Estados Unidos, donde unos esquiadores estaban esquiando y hubo una luz de nieve repentino y varios murieron. Y esa historia, a cierto nivel, bueno, era una historia de aventuras y cómo había terminado mal la aventura. Una historia a nivel humano fascinante realmente, pero la historia también tiene que ver, te habla de los aspectos científicos, de por qué se producen los aludes y los efectos del cambio climático, y cómo esos efectos están aumentando el número de aludes que se producen. Es decir, que era una historia presentada en forma multimedia, diseñada muy bella y muy elegantemente. Las partes multimedia incluían un testimonio en vídeo de los personajes que habían muerto, también imágenes de la montaña, secuencias de la montaña, y todo ello enfocado de una forma originalísima. Y esto atrajo a lectores de todo el mundo. Como he dicho, que pasó recientemente estas Navidades con la serie que he mencionado. Esta historia, Snowfall, sobre la luz en el estado de Washington, se convirtió en una historia interesantísima para todo el mundo, y abrió caminos en la forma de contar historias en periodismo. Otros tipos de historias en las que estuve yo implicada en el Times fueron historias sobre, bueno, corrupción política, investigaciones, por ejemplo, de casos de corrupción en China. Esas historias fueron muy complicadas, pero realmente muy interesantes. Una de ellas resultó en un caso que uno de los líderes del Politburó chino, su madre, que era una mujer muy mayor que vivía en un pueblecito, se había convertido en multimillonaria a base de diamantes. Y eso fue algo que descubrimos y que se convirtió en una historia fascinante. Eso también ganó un Pulitzer, por cierto, como la historia de la luz. Hicimos un examen, una investigación muy a fondo de la economía,
de Apple, por ejemplo, y también examinamos la popularidad de los productos de Apple y examinamos cómo estaba teniendo lugar toda la actividad de esa empresa. Esa fue otra historia. Es decir, que yo me he dedicado como periodista a estas historias de más largo aliento. Han sido mi especialidad y creo que nadie puede realmente argumentar o decir que no siga habiendo un enorme público que ansía, que anhela estas historias y que no se pueda seguir ganando dinero con ellas. Unas historias bien construidas y bien contadas en periodismo. Creo que esto es indiscutible. Esto no está desapareciendo, sino que el interés es cada vez mayor. Yo soy consciente, estoy segura de que ustedes también nos han dicho que los lectores ahora tienen una especie de problema de atención, que estamos continuamente con el teléfono móvil, estamos con los vídeos en YouTube, y que nadie puede ya fijar su atención durante mucho tiempo en algo o en nada. Todo el mundo quiere fragmentos y que sean las cosas lo más cortas posible. Y eso sí que es verdad, la gente quiere cosas breves, cortas, pero lo que yo también veo que está ocurriendo en los medios de comunicación es que muchas organizaciones digital que empezaron con los tiempos digitales, que son nativas digitales, y voy a mencionar el Huffington Post, que por ejemplo está creciendo mucho a nivel global, BuzzFeed, que está creciendo también, Vice Media, que tiene vídeos muy populares en la web, en la red y en los canales de YouTube, y yo misma, que también estoy implicada ahora mismo con Steve Brill, otro periodista, en un proyecto digital. Y en todos estos casos de organizaciones nuevas, digitales, de plataformas digitales, se están invirtiendo más recursos humanos y más dinero en la creación de estas series largas de tipo de investigación, digamos. Entonces, lo que estamos viendo es que estas plataformas digitales sí están desarrollándose a cada vez mayor velocidad. BuzzFeed sigue presentando pues imágenes de cachorritos y de gatitos que nos encanta ver cuando estamos en el trabajo, pero entre esas imágenes pues acaban de publicar, por ejemplo, una investigación, una historia larga, excelente sobre los problemas de la inmigración en los Estados Unidos. Y ha tenido muchísima repercusión y ha sido muy larga la serie que han hecho. Y BuzzFeed, yo creo que estaban contentísimos con el tráfico que obtuvieron en la red. Es decir, la gente sí que sigue leyendo historias largas siempre y cuando esas historias se las cuenten bien, se las cuenten elegantemente y se las presenten de tal manera que las disfruten, evidentemente. Y es fascinante para mí, emocionante realmente estar aquí invitada por la Universidad de Navarra y en Madrid y en la Fundación Rafael del Pino y haber estado en Pamplona, porque está muy implicada y comprometida con la siguiente generación de periodistas. Está haciendo todo lo posible para que la siguiente generación de periodistas sean los mejores cuentacuentos, los mejores contadores de historias del mundo. Y ahora mismo estoy también metida en trabajo similar en la Universidad de Harvard, donde yo llevo un taller de escritura y nos centramos en las narrativas y las historias y los relatos. Y estoy yo haciendo todo lo posible por conseguir que la siguiente generación de periodistas sepan contar historias, sepan informar y sepan montar estas historias largas y atraigan la atención del público. Si algunos de ustedes, no lo sé, algunos de ustedes me están mirando con cierta mirada, con cierta expresión de escepticismo, pero bueno, voy a pasar a hablar en lo que se refiere al valor de la narrativa y de las historias. Voy a cambiar un poco de dirección, de rumbo y hablar un poco de la intersección entre las historias y la publicidad. Porque la habilidad, el saber ser un gran contador de historias y un escritor claro,
que cuente historias que lleguen, ese valor en sí mismo, esa habilidad es de enorme valor hoy en día. Trasciende prácticamente todo y entra en cualquier campo que se nos ocurra, sea la medicina, donde los médicos tienen que escribir pues estudios de casos sobre pacientes, tienen que hacer informes de casos. Y en Harvard ahora mismo yo estoy también estoy participando en unas charlas con colegas en Harvard para intentar convertir a la Universidad de Harvard en un centro multidisciplinario en este campo, porque esas habilidades, la habilidad de contar historias es realmente más valiosa que nunca. ¿Y qué tiene que ver con la publicidad? Bueno, estoy segura de que en España, como en los Estados Unidos, ocurre lo mismo. Todo el mundo habla de la publicidad nativa o lo que llaman el branding, usando la palabra inglesa. Bueno, pues toda esa publicidad es contar historias, al fin y al cabo. Es publicidad que no quiere parecer publicidad en el sentido convencional, sino que quiere parecerse más al periodismo y a las historias. Y es una publicidad que es un poco más sutil en cuanto a la forma en que promociona el producto. Y si tiene éxito ese tipo de publicidad, realmente tiene mucho que ver con la habilidad del contador de historias y con la capacidad de contar una historia. Lo que a mí me preocupa con este tipo nuevo de publicidad es cuando, digamos que miente, cuando su objetivo es engañar al lector y darle gato por liebre, y no hay nada en el anuncio, en la revista o lo que sea que estamos viendo, que nos indique que es publicidad y que nos permita saber que es publicidad y no forma parte del resto del contenido de la revista o de la publicación en cuestión. Lo que he visto en el New York Times hasta ahora no intenta confundir ni engañar a los lectores. O sea, se ve claramente que es publicidad, pero está tan bien hecho que casi parece información. Casi parece parte de los contenidos del periódico. Es una nueva forma de publicidad y se ha convertido en un negocio multimillonario en los Estados Unidos. Y no sé si en España es así, pero lo va a ser, estoy segura, muy pronto, esta nueva forma de publicidad. Y tener éxito en este campo, poder contar, poder hacer esta publicidad, hay que tener buenos contadores de historias y gente que sepa crear esa forma de publicidad. Una semana antes de marcharme del New York Times, los de Condé Nast, que publican el Vogue y el Vanity Fair y la revista del New Yorker, anunciaron que iban a tener iban a crear un departamento específico dedicado a este nuevo tipo de publicidad y que iban a utilizar algunos de los escritores que tenían para que se dedicaran a estos anuncios, porque había una enorme demanda de esta nueva forma de publicidad narrativa. Entonces, cuando hablo de las habilidades de la narrativa y digo que esto vale dinero en el mercado y que tiene un enorme valor, no solo estoy hablando, por lo tanto, de las noticias, de los medios de comunicación, estoy hablando de todo. Y yo creo que esto nos plantea a todos los que hemos hecho todo lo posible por ser claros y concisos en lo que escribimos y a pensar creativamente y a buscar noticias, buscar experiencias, buscar testimonios, salir a la calle, contar historias. Creo que esto para nosotros es muy bueno y muy importante. Me gustaría añadir un par de advertencias, sin embargo. Bajo este paraguas que he descrito y donde veo que las historias cada vez van a ser más importantes, hay un par de cosas, sin embargo, que sí me preocupan. Dos tendencias que puede que sean un obstáculo para el florecimiento de esta nueva forma de hacer. El primer obstáculo tiene más que ver con el mundo universitario. En Estados Unidos, y me dicen que pasa lo mismo en Europa también, las humanidades, el estudio de las humanidades, la gran literatura, el arte, la música, la filosofía y demás asuntos relacionados, está en declive desde hace mucho tiempo. Y
Eso ocurre por una serie de motivos. No es porque haya menos buenos libros que estudiar o porque haya dejado de ser fascinante. No. Se debe principalmente a presiones económicas. Los estudiantes piensan ahora que, por lo menos en Estados Unidos, es así, quizá un pelín menos en Europa, pero el coste de la educación universitaria en Estados Unidos se ha disparado de una forma vertiginosa. Se ha disparado de una forma vertiginosa y muchos estudiantes se endeudan para poder hacer la carrera. Y eso, combinado con unas condiciones económicas bastante duras, significa que los estudiantes se sienten muy presionados para estudiar cosas que a ellos les parece que les vayan a proporcionar un empleo cuando terminen la carrera. Y entonces, pues supongo que, bueno, si eres estudiante en los Estados Unidos y consideras la literatura inglesa, filología inglesa, pues, y eso es con eso tengo yo que ver en la Universidad de Harvard, pues la filología ya no atrae tanto a los estudiantes porque piensan que no van a poder conseguir un trabajo. Pero lo que yo estoy intentando hacer en Harvard es darle la vuelta un poco a la tortilla y decir, bueno, el poder de las historias, el saber escribir claramente una historia interesante es algo muy valioso que te puede ayudar a conseguir un trabajo. Quizás no resulte tan evidente como en el caso de, por ejemplo, no sé, la tecnología informática o la economía, pero sin duda ese talento es importantísimo y se puede convertir en dinero. Y quiero decirle a cualquiera que sea estudiante, que esté en el público, que la principal razón para estudiar una carrera de letras, como literatura u otra cosa similar, es que os ayudará a desarrollar un placer durante toda la vida. Podréis disfrutar de grandes libros, grandes obras de arte durante el resto de vuestra vida. Durante toda vuestra vida, esos grandes libros y esas grandes obras van a enriquecer vuestra vida y van a ser la mejor compañía que podáis tener a lo largo del tiempo. Pero lo cierto es que estos son campos que están un poco decayendo, ¿no? Y decayendo mucho, en realidad. Las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, como Yale o Harvard, han visto como el número de estudiantes de literatura inglesa se ha reducido a la mitad comparado con el año 91. O sea que realmente se ha producido una caída enorme en el número de personas que estudian literatura. Y, de hecho, para los novatos, los que llegan a la Universidad de Harvard, bueno, lo más popular es Introducción a la Informática. Cientos de alumnos se apuntan a cursos de informática y a economía, en segundo lugar. Uno de mis objetivos, una de mis metas por las que paso gran parte de mi vida laboral en Harvard, es para intentar hacer todo lo que esté en mi mano, junto con colegas que estén en mi misma línea, para hacer que las letras, la literatura, etcétera, vuelvan a popularizarse en la Universidad de Harvard, porque los profesores que imparten estas asignaturas en Harvard son impresionantes, alucinantes, son los mejores de su campo o de sus campos respectivos, ¿no? Y creo, bueno, lo que realmente me preocupa sobre este declive de las humanidades, de las letras en las universidades, es que está creando una estrechez de miras técnica, ¿no? La gente ya no va a la universidad por querer aprender, por amor al aprender, ¿no? Incluso en épocas en las que hay una gran crisis financiera, lo cierto es que, como yo no llevo orejeras, no soy estrecha de miras, me doy cuenta, a pesar de eso, de que todos vosotros estáis bajo una gran presión. Seguro que estáis pensando, ¿voy a conseguir un puesto de trabajo cuando salga de la universidad? Es normal y lo entiendo. Pero al mismo tiempo creo que es un error estudiar algo simplemente
porque penséis que va a quedar bien en el currículum y que os va a ayudar a encontrar un puesto de trabajo, porque creo que si sois capaces de hablar claramente con los empresarios y les demostráis que lo que realmente necesitan son empleados que sean capaces de pensar y gestionar con claridad y que pueden, de hecho, ayudar a aumentar el éxito de la empresa, pues al final veréis que es una forma mejor de tener éxito en cualquiera de los campos a los que queráis dedicaros, más que el convertiros en expertos técnicos, pero en una cosa muy concreta, ¿no? Por eso quiero transmitir este mensaje a favor de las humanidades hoy. Otra cosa que francamente me preocupa cuando pienso en el futuro del periodismo de calidad es la censura. La censura. Bueno, en primer lugar me gustaría hablar de cómo he presenciado casos de censura personalmente en mi país y luego hablaré también de la censura a nivel global. Cuando yo estudiaba mi licenciatura en Harvard, fue justo durante la época en que había un sentimiento antiguerra de Vietnam muy profundo, ¿no? Y bueno, esto se veía reflejado en los periódicos y esto comenzó una tradición en Estados Unidos de lo que llamamos, whistleblowing, o sea, gente que trabajaba en seguridad nacional que como pensaban que estaban presenciando algo ilegal o que el gobierno estadounidense estaba mintiendo a los americanos, pensaban que el único recurso que tenían era acudir a la prensa para hacer público ese comportamiento que estaban presenciando, ¿no? En el caso de Daniel Ellsberg, él filtró al New York Times y, de hecho, el New York Times publicó en el año 71 una serie de noticias sobre la guerra de Vietnam, The Pentagon Papers, o sea, documentos del Pentágono, donde, bueno, en realidad intentaban decir que la guerra iba mucho mejor de lo que realmente iba. Y el New York Times acabó publicando muchas historias basadas en estos documentos del Pentágono, y eso fue crítico a la hora de abrir los ojos del pueblo americano a la dimensión auténtica que tenía esta guerra de Vietnam. Y todo eso llevó a un caso en los tribunales, donde en el Tribunal Supremo estadounidense se publicó una sentencia a favor de la prensa libre. En el caso de los documentos del Pentágono, el Tribunal Supremo dijo que un periódico americano no podía verse impedido a la hora de publicar un artículo antes o un documento antes de su publicación. O sea, me refiero en este caso a publicar los documentos del Pentágono. Después de publicada la noticia, se puede intentar llevar a los tribunales, pero antes no, según esta sentencia, ¿no? Y de hecho ahora hay una ley que impide restricciones previas en Estados Unidos. No os voy a contar toda la historia aburrida de cómo se legisló de esta manera, pero bueno, en el caso de Snowden hace poco pues hemos podido ver algo parecido, ¿no? Hablando una vez más de la historia, quiero decir que en Estados Unidos los fundadores del país, de Estados Unidos, estaban comprometidos con la prensa libre. Thomas Jefferson dijo que si tuviera que elegir entre tener un gobierno y no tener periódicos o tener periódicos y no tener gobierno, prefería tener periódicos. La prensa era considerada como una institución esencial para hacer rendir cuentas al gobierno y para impedir la tiranía y el poder centralizado. Y por eso la primera enmienda constitucional,
habla de la libertad de prensa. De hecho, fue la primera enmienda por una razón, y es porque los fundadores del país pensaban que la libertad de prensa era sumamente importante. ¿Y qué relación tiene esto con el caso Snowden? Bueno, el Guardian, como sabéis, en Inglaterra, fue el primer periódico con el que se puso en contacto Snowden. Snowden había trabajado como analista para NSA y él se encontró con lo que pensaba que era un montón de espionaje por parte del gobierno. Consiguió una serie de correos electrónicos de americanos que se comunicaban con fuentes extranjeras y, bueno, decidió que tenía que acudir a la prensa porque, como ha explicado en múltiples ocasiones, él pensaba que si esos programas de espionaje se llevaban a cabo, como era el caso, de forma secreta, pues era como una especie de guerra contra el terrorismo para proteger al pueblo americano. Así es como se intentaba justificar, pero según Snowden, el público tenía que conocer los límites y la dimensión de esa guerra contra el terrorismo, y había que saber también si la gente estaba dispuesta a aceptar estos espionajes, ¿no?, tan extensos. Técnicamente es ilegal que funcionarios del gobierno filtren información a la prensa. Pero así ocurrió en el caso de los Wikileaks y, bueno, yo he trabajado mucho con El País, con El Guardian y demás, y sé que se creó este consorcio y que, bueno, en este consorcio intentaron publicar esas filtraciones de una forma sensata, ¿no?, y prudente. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que sigue existiendo esa ley que impide una restricción previa de publicación, cosa que, por cierto, no existe en Inglaterra, que es donde está el Guardian, ¿no? Así que cuando The Guardian publicó la primera historia de Snowden, GCHQ, que es el equivalente a la NSA, el GCHQ se dirigió al director del Guardian y le dijeron: bueno, ya os lo habéis pasado bien, ya habéis hecho una cosa divertida, ahora no tenéis que dar todo el material que os haya dado Snowden. No os vamos a permitir que lo conservéis. Tendréis que destruirlo o bien entraremos en vuestras oficinas y lo cogeremos. Y esto es porque en Inglaterra no existe esa protección de restricción previa que tenemos nosotros en Estados Unidos. Y como dije antes, yo he trabajado con El Guardian y con El País también en el tema de los Wikileaks. He estado en contacto con el director del Guardian tan pronto como se publicó la historia de Snowden, y afortunadamente el director del Guardian decidió que sería prudente compartir estos documentos con el New York Times. Así que lo que hizo fue trasladar este material que estaba en Gran Bretaña, donde no hay una tradición anticensura tan sólida como la que tiene Estados Unidos, decidió enviarlo a Estados Unidos. Y no voy a decir quién, pero de alguna manera Alan y yo hemos trabajado en estrecha colaboración con otra gente. Es impresionante lo que puedes meter ahora en una pendrive. Pero bueno, ahí en un pendrive se metieron todos los documentos que tenía el Guardian, y así fue como se transfirieron a Estados Unidos. Y yo creo que hasta ahora han actuado de forma muy responsable. Y la razón por la que el New York Times se metió en esta historia y empezó a publicar estas filtraciones junto con el Guardian fue precisamente por esa diferencia legal que hay entre Estados Unidos e Inglaterra. Porque al final el gobierno británico entró en el Guardian y el director y su personal tuvieron que romper los ordenadores donde estaban los documentos. Y en algún momento durante el verano cené con el director del Guardian en Nueva York y él se sacó del bolsillo un trocito de una de las unidades de disco duro
que habían roto con un hacha. Y me dijo, seguro que puedo conseguir un buen precio en eBay por estos trocitos de silicio. Pero bueno, lo que me preocupa en Estados Unidos es que el New York Times y otros grandes periódicos no puedan seguir publicando estas historias. Las administraciones Bush y Obama han sido realmente muy agresivas a la hora de llevar a los tribunales a todos los que han filtrado noticias. A Chelsea Manning, por ejemplo, que fue una de las fuentes de los Wikileaks, Edward Snowden. Ha habido 9 casos de los Wikileaks que se han llevado a los tribunales por lo penal y, de hecho, en algunos casos han intentado obligar a los periodistas a contar cuáles eran sus fuentes, ¿no? La verdad es que yo creo que es una tendencia horrible, una tendencia que ha hecho que el periodismo en Washington se haya convertido en una profesión muy difícil. El poder hablar sobre la seguridad nacional es muy difícil. Una persona que trabaja para el NSA o la CIA o el Pentágono, bueno, lo peor que le puede pasar es que los periodistas escriban sobre sus documentos. De hecho, a mí me han dicho que el ambiente en Washington nunca había sido tan difícil, que nunca les había costado tanto a los periodistas hacer su trabajo como ahora. Y me preocupa que el público no reciba la información que necesita para que el gobierno siga rindiendo cuentas y asegurarse de que todos esos programas de seguridad nacional, bueno, pues sean coherentes, ¿no?, con un país que se enorgullece de sus libertades civiles, ¿no? Esa es una tendencia preocupante, como digo, que estoy observando en Estados Unidos. Hace unos minutos hablé de lo orgullosa que me siento, ¿no?, de todas las noticias y relatos que publicamos en el New York Times sobre corrupción política en China. 45 segundos después de publicar esa historia, se tradujo al mandarín y la colgamos en nuestra página web, y aproximadamente 27 segundos después de publicarse la historia en la página web en China, el gobierno chino bloqueó la página web del New York Times. Y así sigue después de casi 2 años. Cuando estuve en China, la última vez que estuve en China, no tuve acceso al New York Times en ningún momento durante mi estancia en Beijing. Cuando introducía los términos New York Times, no salía nada. Hay una cosa que es VPN, que es una red virtual que te permite soslayar a los censores, ¿no? Pero, evidentemente, China está intentando también impedir este tipo de actividades. Y a mí me gustaría saber cómo, bueno, se siente una persona sin poder leer el New York Times. Yo lo sentí cuando estuve en Beijing, en una gran ciudad metropolitana. El no poder acceder, no poder leer el New York Times me enfadó muchísimo. Por eso creo que si, como me pasa a mí, vosotros estáis también comprometidos con el futuro del periodismo de calidad, lo que tenemos que hacer es tener el mayor impacto, el impacto más amplio que podamos de nuestro trabajo. Una de las cosas maravillosas de la edición digital es que tienes un público global, tienes una audiencia, lectores globales. Y si ciertos países se dedican a censurar lo que aparece en Internet, en ese caso dejas de tener una auténtica audiencia global, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que esta es una tendencia muy preocupante y espero sinceramente que el presidente chino decida de una vez por todas desbloquear la página web del New York Times. Han hecho lo mismo con Bloomberg. Por cierto. Bueno, pues estas son algunas de mis preocupaciones que quería compartir con vosotros, aunque ninguna de ellas
hace que deje de ser optimista con respecto al futuro de la narrativa. Y una última cosa muy rápidamente que quiero decir sobre la censura, y es que la autocensura también puede constituir un problema. Y puesto que estoy aquí en Madrid, la historia del HSBC y las cuentas en Suiza ha tenido mucho impacto. Sí, esas cuentas de banco que mucha gente rica del mundo ha utilizado para proteger su fortuna, ¿no? Y no pagar Hacienda. Bueno, pues quiero decir que es estupendo que el Confidencial haya publicado los nombres de los españoles que tienen cuentas en Suiza con HSBC. Entiendo que no todo el mundo se hubiera atrevido a publicar esos nombres. Es una gran historia que merece la pena conocer. Es un gran trabajo y es estupendo ver cómo un periódico que es principalmente digital, como el Confidencial, ha desarrollado un papel tan importante contando la verdad. Bueno, voy a terminar con esto y ahora estaré encantada de contestar vuestras preguntas sobre cualquier tema que os interese. Muchísimas gracias. So, thanks a lot, Jill. Muchas gracias, Jill, por tus palabras tan sabias. Es estupendo tener esperanza y ver que las buenas historias siempre son objeto de demanda. Eso significa que tenemos un gran futuro ante nosotros. Dar paso a las preguntas. Solamente dos cosas antes de las preguntas. Una es, me gustaría que el que pueda hacerlas en inglés las haga en inglés. Si no, se las traducimos a Jill y ya está, no hay problema. Pero el que pueda hacerla en inglés, la hace en inglés y así ganamos un poco de tiempo. Y luego también les pediría brevedad en la formulación. Because we want to take advantage of the... Queremos aprovechar bien el tiempo que tiene Jill. Entonces me gustaría que fuerais, en la medida de lo posible, breves. Bueno, ahí... Gracias, encantado de conocerte, Jill. Gracias por haber venido. Soy Gustavo García Mansilla y soy director del programa MBA Ejecutivo de la Universidad de Navarra, pero aquí en Madrid. Y estamos intentando convertir a los periodistas en hombres y mujeres de negocios, lo cual no es tarea fácil, como probablemente sabrás. Y me gustaría preguntarte algo que está muy relacionado con la parte del negocio, de la parte empresarial del periodismo. Aprovechándome de la experiencia que has tenido en el New York Times, me gustaría saber cómo viviste desde dentro de la empresa la creación de un muro de pago en el New York Times. Todas las empresas periodísticas están intentando monetizar su contenido digital y conseguir algo a cambio, ¿no? Y de hecho vosotros en el New York Times fuisteis uno de los pioneros, ¿no?, a la hora de establecer estas plataformas de muro de pago. Me gustaría saber, no desde el punto de vista de marketing ni financiero, porque esto ya se ha publicado y lo sabemos por muchas fuentes, incluso en el Harvard Business School tienen un caso que han publicado sobre el tema. No, me refiero más bien a cómo ha cambiado la gestión, cómo ha cambiado la mentalidad en el New York Times, la existencia de este muro de pago, y si los periodistas se han acostumbrado a pasar del mundo analógico al mundo digital. Gracias por la excelente pregunta que me haces. Han pasado casi 8 años desde que el New York Times tomó la decisión
de establecer un plan de suscripción digital, de pago, ¿no? Al principio parecía que iba a ser una decisión muy arriesgada. Y la verdad es que fue un periodo muy interesante. Yo estaba en ese momento en el New York Times y lo cierto es que hubo argumentos muy apasionados entre los principales redactores y la gente que trabajaba en publicidad y en otras áreas del Times, muchos argumentos a favor y en contra, porque, bueno, si echamos la vista atrás, el ethos o el argumento ético era que las noticias debían ser gratuitas, que la información debía ser gratuita y que no se debía cobrar por publicar noticias en Internet. Pero como hay tantas noticias gratuitas en Internet, algunas personas pensaron que podíamos pedir que la gente pagara cierto contenido. Y en el New York Times, bueno, pues la mentalidad fue evolucionando de una forma muy interesante. Y debo decir que yo participé activamente en ese proceso. Yo era entonces directora y al final la decisión la tomó el editor después de oír a todo el mundo y después de pensar en ello. Él tomó la decisión de establecer el muro de pago. La razón por la que el New York Times decidió establecer este modelo de suscripción digital de pago fue, en primer lugar, y por cierto esta sigue siendo la razón más importante, la principal razón fue porque pensábamos que el contenido del New York Times, los artículos y las noticias que publicábamos tenían tanto valor y tanta calidad que la gente claramente estaría dispuesta a pagar por leer ese contenido, que nuestro periodismo era de mayor calidad que todo lo que se ofrecía en Internet gratuitamente. Y esa sigue siendo la principal razón. El periodismo de calidad sigue siendo el modelo de negocio del New York Times. Así que, bueno, esa es la principal razón. La segunda, bueno, yo creo que es algo aplicable a otros periódicos, no solo a New York Times. En un principio pensamos que podría ser peligroso tener un modelo digital que estuviera basado solamente en la publicidad digital. Estamos observando los mismos altibajos cíclicos en la publicidad digital que en los periódicos impresos y en las revistas. Los mismos problemas que han tenido las revistas y periódicos con la publicidad impresa, pues los tiene la publicidad digital, ¿no? Parecía además que no iba a ser un modelo de crecimiento muy bueno, pensando en el futuro, el basarlo todo en la publicidad, ¿no? Y la razón por la que se tomó la decisión de establecer el muro de pago, la razón más bien por la que era una decisión peligrosa era porque ¿qué iba a pasar con nuestro público? ¿Se iba a reducir el número de lectores y, por lo tanto, el impacto de nuestros artículos iba a ser menor? Ahí debo decir que fueron mis colegas de la parte empresarial del New York Times los que fueron realmente brillantes. Yo no fui la que diseñó este modelo de suscripción digital de pago, pero lo cierto es que, bueno, gran parte del periódico estaba disponible gratuitamente. Por ejemplo, si entráis en el New York Times, podréis leer una noticia sin tener que pagar. Pero la manera en que funcionaba en un principio este modelo de pago era que, bueno, los mayores usuarios del contenido del New York Times, gente que eran grandes lectores habituales de los artículos del New York Times, que los leían todo el día, pensamos que era justo pedirle a esas personas que pagaran. Y así lo hicimos. Y al final ha resultado ser una fuente de ingresos muy importante para el New York Times, esa suscripción digital de pago. A veces el hecho de tener publicidad junto con
esta suscripción pues es algo que nos parece parecido a lo que ha habido siempre, ¿no? Por un lado se vende el periódico en el kiosco, por otra parte se vende entregándolo a domicilio, etcétera. Y el New York Times ha dicho que su objetivo es tener 1 millón de abonados digitales de pago, ¿no? Ya van por 800.000, lo cual, bueno, pues demuestra que ha sido un éxito, ¿no? Una buena decisión. More over there. Hi, thank you first and foremost. Hola, muchas gracias. En primer lugar por la charla, ha sido de gran interés. ¿Me oyen? Me llamo Pablo Castillo, trabajo también en la Universidad de Navarra, pero no soy periodista, trabajo en el campo de la escritura, de ficción. Las humanidades, las letras, las humanidades, me parece muy bien, eres de letras. Sí, me ha encantado su charla porque ha defendido esta habilidad para contar cuentos, para contar historias. Yo creo que las emociones, los afectos forman una parte muy importante de todo esto. Pero por otro lado, recuerdo de mis días de estudiante que me hablaban mucho de la objetividad en periodismo y subrayaban que hay que ser objetivo al presentar las historias. O sea que la pregunta es doble. Las emociones o la emoción es una forma fundamental de las historias periodísticas y de la forma de contarlas y tiene o puede afectar la objetividad. Esa pregunta es muy interesante. No me parece que las emociones sean un enemigo de la objetividad. Yo creo que la objetividad es una de esas palabras que, bueno, tiene un sentido un poco vago, ¿no? Es decir, a mí no me parece que el periodismo objetivo, las historias, las noticias que, por ejemplo, citan declaraciones de personas que piensan de un modo y declaraciones de personas que piensan de otro modo, pues todo eso entra en un campo muy vago. La objetividad en un periodista yo creo que es tener la mente abierta, entrar en las historias con la mente abierta, sin prejuicios, sin conclusión. O sea, no trabajar con una conclusión ya en mente, sino ir con una mente abierta y luego hacer un trabajo muy a fondo de investigación, de exploración, de ponerse en situación, de exponerse a diversas opiniones y de oír diversos puntos de vista. Pero llegado un momento, si la evidencia que has recogido te dice o señala una verdad, pues yo creo que el periodista debe contarla y debe hacerlo así. Yo creo que es una forma maravillosa de hacer las cosas siempre y cuando el proceso sea riguroso, la búsqueda de detalles y de información. Las emociones son vitales y esenciales en este tipo de historias, yo creo. Por ejemplo, uno de los grandes proyectos en los que trabajé hacia final de mi época en el Times fue una serie dividida en 7 entregas sobre una niña sin hogar que era de Brooklyn, no tenía casa. Y son historias, ¿cómo no van a intervenir las emociones en historias así? Es decir, es otra vez la pequeña Nell de Dickens. Te implicas, te metes y lo que hace que los lectores se interesen pues es el elemento humano y la tensión narrativa, el nombre de la niña y de Brooklyn. Y se llamaba Disani, la niña, y lo que le preocupaba a la gente es qué iba a ser de esta niña, y se implicaba emocionalmente los miembros de la familia, los profesores en el colegio. Ese tipo de implicación es emocional. Y se basa en las emociones, y yo creo que eso es saludable y hace que la historia sea de interés y que atraiga la atención y mantenga la atención de los lectores. Hi. I'm a fifth-year student. Bien, soy estudiante de la Universidad de Navarra, estudio periodismo y filosofía. Mi pregunta hoy tiene que ver con una de las cosas que ha mencionado sobre la censura estatal.
También ha hablado de la situación económica y la presión que eso significa a la hora de que los estudiantes opten por una cosa u otra. Y también el hecho de que grandes conglomerados mediáticos estén absorbiendo o estén ocupando todo el terreno disponible. Por un lado tenemos al Estado, que cada vez nos controla más, y por otro lado tenemos esta situación de grandes estructuras que no permiten que el periodista muchas veces dé la verdad y la información al público, la información que el público necesita. Sería exagerado decir, por lo tanto, que esto está socavando, todo esto está socavando el fundamento mismo de la libertad de expresión o de la libertad de la prensa. Y que tenemos un problema de cada vez mayor control de las personas. Bueno, esa pregunta, esa es una cuestión muy seria, muy seria. Y yo le he dedicado mucho tiempo a ella, porque ahora tenemos, bueno, llevamos ya más de 10 años, durante los cuales muchas plataformas mediáticas han reducido personal y han reducido el número de corresponsales que tenían y de periodistas que tenían trabajando y se han retirado de lugares del extranjero, han eliminado corresponsales en el extranjero. Recuerdo hacer un viaje a Oriente Medio con un corresponsal del Times que se llama Michael Slackman, que antes estaba en el Cairo y que estaba llegando al final de su tiempo de permanencia en ese trabajo, y me acuerdo que me decía que a lo largo del tiempo que pasó allí en el Cairo que al principio cuando llegó al Cairo había un montón de corresponsales. El Cairo era un foco de atención mediática importantísimo, y cuando Michael Slackman estaba allí al principio había un montón de colegas, eran muchos, pero me decía que para cuando ya le llegó la fecha de marcharse solo quedaban 3 corresponsales a tiempo completo allí en el Cairo. Y hay capitales extranjeras en las que no hay nadie, no hay ningún corresponsal. A mí me conmovió este verano un artículo que leí en el Times, en la sección de opinión del domingo, que se llama El Review, la revista. Un artículo escrito por una mujer que había trabajado, creo que para Associated Press en el Congo, y había trabajado con ellos, creo que en el artículo decía que durante 5 años, pero luego se había tenido que marchar a otro sitio y para seguir con su trabajo. Pero lo que decía en su artículo era que no la reemplazaron. Ella se fue del Congo y ya no mandaron a nadie. Y decía que no había ningún corresponsal ya en el Congo que trabajara allí a tiempo completo. Y había una guerra civil en marcha en el país. Y había habido un número horrible de muertes. Había habido muchísimos muertos. Y que de repente se había quedado sin cobertura mediática, porque cuando ella se marchó nadie la reemplazó, y el Congo no es el único país de este estilo que podría mencionar. Es decir, que es una gran preocupación esta. Otra cosa que me preocupa mucho y que no has mencionado en tu pregunta, pero que me parece que tiene que ver con ella, es los ataques que estamos sufriendo los periodistas en lugares peligrosos. Nuestra integridad física. Me preocupa muchísimo los autónomos, los freelancers que trabajan por su cuenta, que no tienen la formación en materia de protección física, ni tienen el respaldo de organizaciones como la BBC o como el New York Times, o Reuters, que van por libres, y les pueden ocurrir cosas terribles, y los hay que ni siquiera tienen un seguro para cubrir su situación. Es dramático. Hace un mes conocí en Brooklyn a un nuevo grupo de periodistas digitales, se llaman Story Hunters, cazadores de historias, Story Hunters, y están intentando montar una red de autónomos internacionales, de periodistas freelance internacionales,
que puedan hacer proyectos en todo el mundo y ponerlos a disposición de organizaciones mediáticas que los necesiten. Por ejemplo, alguien en el Congo que necesite periodistas. Y pero van también a darles formación y un seguro a estos freelancers, a estos periodistas autónomos. Y yo creo que eso es un rayo de esperanza, que surjan más organizaciones de este tipo. Para 2 preguntas. Ahí hay una y ahí hay otra, que ya lleva un tiempo. Ok, adelante. A ver si llega el micrófono. Estoy aquí como suscriptor abonado del New York Times. Mi pregunta es, ¿cómo compara o se puede comparar la situación del New York Times con la de Rupert Murdoch, el famoso magnate mediático australiano-británico? Bueno, yo creo que no se puede comparar. Carlos Slim, ha mencionado el nombre de Carlos Slim del New York Times. Bueno, Carlos Slim es un accionista mayoritario del New York Times. Que yo sepa, nunca se ha implicado en ningún aspecto de la cobertura mediática del New York Times, en las noticias. No se ha metido nunca. En los 17 años que yo trabajé en el New York Times, decían que él apareció por allí una vez. Yo creo que apareció una vez y yo estaba allí aquel día y ni le conocí personalmente. O sea que en todo el tiempo que yo estuve allí apareció una vez y ni siquiera le conocí. O sea que yo creo que no tiene nada que ver con la producción, no tiene nada que ver con la producción física del periódico. Rupert Murdoch es el propietario del Wall Street Journal y tiene las manos metidas en todo. Es decir, interviene en todo. Es una cosa completamente diferente. Yo me pasé 10 años en el Wall Street Journal antes de Murdoch. Y bueno, yo compartía algunos de los temores que muchos de mis colegas tenían, que trabajaban allí cuando se produjo la transición, cuando llegó Murdoch, y tenían miedo de los cambios que iba a introducir, pero tengo que decir que básicamente el Wall Street Journal sigue siendo uno de los mejores periódicos del mundo. Murdoch ha introducido cambios, pero sigue siendo maravilloso el periódico. Me llamo Antonio Piquer, trabajo en un pequeño periódico en papel, edición en papel, 4 años tiene, es pequeñito. Muchas gracias por su sabia charla. He leído el informe al que se ha referido y me gustaría saber si comparte esta opinión de que esta obsesión relacionada con la primera plana del periódico absorbe todas las energías de las publicaciones y si podría darnos algún consejo a los redactores jefe en alguna materia. Por ejemplo, en mi periódico, un periódico pequeñito y muy reciente, si nos podría dar consejos sobre cómo canalizar la energía de nuestros periodistas. Nosotros somos muy modestos, me encantaría que nos diera consejo, cualquier cosa que nos pueda ayudar. Muchas gracias. Bueno, no estoy de acuerdo con el informe innovación al que se ha referido. Me parece que no lo dijeron tan claramente. No creo que dijeran que la obsesión con la primera plana o primera página de las publicaciones absorba toda la energía disponible. Yo cuando era redactora jefe decidí no acudir precisamente a lo que se llamaba la reunión de primera plana o reunión para la planificación de la primera página del periódico, porque no me parecía que eso fuera la esencia fundamental del periódico, que había muchas más cosas. Cualquier corresponsal del extranjero, del New York Times, podía contar
muchas historias que eran tan interesantes o más como las que aparecían en la primera plana o primera página de la prensa en papel y que podían tener una vida en la web, en la red, muy saludable y muy prolongada. O sea que no es tan cierto esto. Yo creo que sí es cierto que, bueno, la primera página, tener la historia en primera página del New York Times en su edición impresa sigue siendo importante. Digamos que es un poco el sueño de cualquier periodista, ¿no? Pero, y sigue tirando del público, el público que sigue leyendo la copia en papel, la edición impresa. Esa primera página sigue teniendo muchísima importancia y muchísimo interés. Y las historias que salen ahí, pues de alguna forma se consideran las más importantes e interesantes. Pero luego está la página web, que es igual de importante. Y todas las historias, digamos que entre comillas secundarias. No creo yo que el New York Times esté obsesionado con la primera página. Consejos en cuanto a lo demás, la segunda parte de su pregunta, pues si es usted el redactor, el jefe de un pequeño periódico nuevo, pues está usted sometido evidentemente a todo tipo de presiones que me puedo imaginar, pero yo creo que no debe distraerse y fijarse simplemente en el efecto sensacionalista de las historias que pueda publicar. Si publica historias o artículos, ¿es local el periódico? Sí. Pues si publica historias locales, pues siga haciéndolo. Barcelona, pues sobre Barcelona, encuentra historias sobre Barcelona que nadie esté contando. Cuente usted cosas que nadie cuenta. Esa será su receta para el éxito, porque todo el mundo tendrá que leer su publicación. No se deje despistar por otras obsesiones, por otras cosas. La última pregunta, y esta es de verdad la última. Ha hablado del éxito del New York Times con el modelo de suscripciones digitales. Hay otros éxitos, el Financial Times, el Wall Street Journal también han tenido mucho éxito en este sentido, pero hay muchos periódicos en el mundo, especialmente en España, que tienen probablemente un modelo de negocio, un problema con su modelo de negocio. Muchos no saben qué hacer, están perdidos, no saben qué hacer. Hay muchos sitios web, muchas páginas web que están desarrollándose, pero están un poco perdidos. Y hay alguien ha dicho que por cada 10 euros que pierden en publicidad en la edición impresa, obtienen 1 euro en la edición digital. O sea que, ¿cómo podemos afrontar todo este gran problema de no saber qué hacer con este nuevo paradigma y enfrentarse a estos nuevos modelos de negocio que vamos a necesitar en los próximos años? Y me gustaría saber si ve la edición impresa dentro de 10, 15 años, ¿le parece que va a seguir existiendo, que va a seguir habiendo ediciones impresas de periódicos? Me parece que le gusta la idea, pero no solo me refiero al New York Times, sino en general. ¿Dentro de 10, 15 años van a quedar periódicos en papel? Bueno, yo no creo que haya un modelo de negocio general que sea aplicable a todos los medios, o a toda la prensa, a todos los periódicos. Yo creo que, yo creo que nos estamos obsesionando mucho con esto de si habrá periódicos en papel dentro de 10 años. En lugar de obsesionarnos con eso, debemos centrarnos en lo importante, que no es si va a haber ediciones impresas o no, sino la calidad del periodismo. ¿Va a sobrevivir el periodismo de calidad? Es vital cambiar de enfoque. Centrarnos en eso, no en si va a haber periódicos en papel o no. Lo que dices es verdad. La publicidad digital por sí sola pues no genera suficientes ingresos para mantener una redacción grande. Es una gota en el océano en comparación con lo que se solía recaudar en publicidad en las ediciones impresas. Pero cuando hablas de problema de modelo de negocios, yo también sospecho que lo que hay es un problema de calidad de los contenidos. Ese es el problema. Y eso hay que resolverlo, junto con todo lo demás que haya que hacer. Fórmulas de pago, de suscripción, de lo que sea, de publicidad. Eso me parece a mí. Bueno, muy bien, tenemos que terminar. Muchas gracias, Jill, por tus palabras.
por venir. La verdad es que para los que amamos la profesión, poder escuchar a Jill y poder escuchar nombres como New York Times, etcétera, pues es un auténtico regalo. Y bueno, seguimos con la conversación. Thank you very much. It's been very interesting. You were talking the